la presentación. Sí. Ok. Hemos dividido el estudio de las redes en dos partes, la parte hardware y la parte software. Hasta las clases anteriores hemos revisado la parte hardware en cuestión de la tecnología de transmisión y de la topología. Lo que nos toca ver hoy día es la parte de escala, que tiene que ver con la extensión geográfica que alcanza una red, o el tamaño de las redes. Tenemos muchas clasificaciones, de las cuales vamos a mostrar esta, pero vamos a ver que en función de la clasificación uno podría dividir el tipo de red. Sin embargo, en la práctica existen solo dos. La primera que tenemos, donde las máquinas están a una distancia menor a 10 metros, son las PAN. Tenemos las LAN, donde las máquinas ya van a tener un espectro mucho más grande de conexión. En un edificio, en un laboratorio, en una casa. Luego están las de área metropolitana, que representarían ya a conexiones de máquinas que están a lo largo de una ciudad. Por ejemplo, San Simón. WAN ya contemplaría una conexión de redes LAN, entre redes LAN en diversos lugares en un país, continente o en el planeta. ¿Okay? Las redes de área personal no solamente tienen que ser alámbricas, también pueden ser inalámbricas. Estaríamos hablando de un wireless PAN. Una representación grande de wireless PAN es Bluetooth, justamente, pero se han debido dar cuenta que conectarse a nivel de inalámbrico con Bluetooth se lo puede hacer a muy corta distancia, no excede la decena de metros, para nada. Si estamos hablando en ese sentido, ya sea cableada o no cableada, la conexión entre dos dispositivos, dos máquinas, estamos hablando de una red aérea personal. Cuando esta red aérea personal se extiende a no tener solo dos equipos conectados o dos dispositivos, sino muchos más en un área mayor, una red pequeña, dos computadoras, muchas más, en una casa, un laboratorio, una empresa, se considera una red aérea local. Pero aquí tenemos una pequeña argumentación. Si hablamos de cables, por ejemplo, primero, si hablamos de parte inalámbrica, estaríamos hablando de qué tipo de tecnología cuando hablamos de una wireless LAN. ¿Cómo nos conectamos inalámbricamente a una LAN? A través de señal. ¿Cómo se llama esa tecnología? Ondas. Wi-Fi. Inalámbrica. Wi-Fi, exacto. O sí. Entonces tenemos Wi-Fi. ¿Qué cobertura tiene Wi-Fi? ¿Qué alcance tiene? Dependiendo del tipo de señal, porque hay la 5.2 y hay la 2.5. Ok, pero ¿cuál es el alcance? ¿A qué se refiere con alcance? ¿Distancia? Cobertura. Bueno, depende del equipo, imagino. Ya, pero de manera general, quiero un número. Bueno, los módems caseros tienen una distancia de unos 200 metros o 100 metros más o menos, dependiendo el tipo de área en que se encuentre. Ok, estamos hablando entonces de un espacio de 100 metros alrededor para poder conectarnos, de manera general. Cuando hablamos de cable, ¿qué alcance tenemos? Cuando es LAN. Depende de la categoría o el tipo de cable. Igual, quiero distancia. Categoría 5E llega hasta 100 metros. La 6, la 7 tiene más distancia. La 6 es menos distancia. Depende por eso del tipo de cable que está construido. Si utilizamos cable UTP tenemos 100 metros directamente.
¿no? 100 metros a cada lado. Si manejamos un elemento intermedio, tenemos 200 metros entre dos máquinas. Seguimos en un espectro local. El detalle está, ¿qué pasa si consideramos otro medio que no sea cable UTP? Por ejemplo, una fibra óptica. ¿Cuál será nuestro alcance ahora? Es mayor el alcance. Ya estaríamos hablando de kilómetros. Entonces, nuestra LAN, que antes se consideraba en un espectro más domiciliario, un laboratorio o una empresa, se puede extender a lo largo de la ciudad. Y es lo que sucede con la universidad. La universidad tiene un backbone, un bus de fibra óptica que une todo el campus universitario, que es más de unas cuantas centenas de metros, con medicina o con agronomía, que está mucho más lejos. Estamos hablando de kilómetros. Y seguimos en el espectro de LAN. Entonces, por eso que les decía que hay cosas que han cambiado en función de la tecnología que se usa. Antes era totalmente restringido. PAN, LAN, MAN, WAN. Pero ahora no. Esto se ha abierto. El siguiente elemento que tenemos tiene que ver con una red de área metropolitana. Si hablamos de cableado a nivel metropolitano, estaríamos hablando de algún tipo de servicio que nos pueda brindar una empresa de comunicación, algún tipo de medio que nos permita unir nuestras redes para tener una cobertura en la ciudad. Pero a nivel inalámbrico, el Wireless MAN se llama WiMAX. Y todavía algunas empresas en nuestro país ofrecen este servicio. Se van a dar cuenta que ya a nivel de estándar está descontinuado, está en hibernación, no se ha perdido totalmente, pero todavía nos ofrecen WiMAX. Esta debería ser una tecnología que las empresas pueden proveer para unir una ciudad, para conectar una ciudad. Entonces tendríamos una red de área metropolitana. Y a nivel cableado también podríamos utilizar conexiones telefónicas vía módem que nos permitan hacer lo mismo. Sin embargo, el uso de fibra óptica ha hecho que la LAN se extienda hacia la MAN. San Simón vendría a ser una red de área metropolitana. Sin embargo, se sigue considerando LAN, porque no ha cambiado el tipo de señal. Entonces, estas divisiones entre PAN, LAN, MAN, en la práctica son LAN. Y la única diferente sería una WAN. Ahora, ¿cómo conectamos una red WAN? ¿Alguna idea? Quiero unir la San Simón con la UNSA y generar algún tipo de intercambio a nivel de redes. ¿Cómo hago eso? A través de nodos y routers que se van a utilizar para cada institución, ¿no? Ok, voy a utilizar algún medio de algún tercero que me permita unir. Podría ser desde una línea telefónica vía módem, podría ser alguna conexión de fibra óptica hasta el elemento que me una, digamos, Entel. Entel utiliza su satélite para llegar a La Paz y de La Paz otra vez con fibra óptica unirse a la UNSA. Voy a utilizar un medio no propio. Voy a utilizar un tercero que me permita conectarme. Y estoy hablando de una red aérea extensa. Ya he ampliado mi zona geográfica. ¿Podría yo llegar con fibra óptica hasta la UNSA? Sí. Sí, podría hacerlo. Me costaría, pero podría hacerlo. En ese sentido, si podría hacerlo, ¿tengo una LAN o tengo una WAN? Bueno, dependiendo si es privada o está abierta a todos. O sea, si compartimos absolutamente todo, ¿qué sería? Sería una WAN. LAN. He logrado conectar las dos universidades, aunque geográficamente distantes, perdón. Si tengo cada uno su dominio y cada uno maneja su propia información, tengo una WAN. Estoy uniendo dos LANs. Entonces, dependiendo de lo que tenga que hacer y la tecnología que utilice, estos conceptos se van moviendo. Una clara muestra de esto es que utilizo fibra óptica para unir el mundo.
Por ejemplo, comunicación en... Voy a mostrarles... Vamos a compartir esto. Hay mucha gente que no ha entendido de que deben tener el dominio San Simón para conectarse y siguen solicitando su conexión desde otros correos. Ya les había dicho que esta semana no voy a aceptar ya a nadie. La semana anterior sí lo he hecho. La idea es que puedan trabajar todos con dominio. Fíjense en este esquema. Aquí tenemos el mundo conectado por cables de fibra óptica submarinos. Entonces, bajo la misma idea, que estamos uniendo América con Europa. Una conexión de 6.400 kilómetros. ¿Se ve lo que estoy mostrando? Sí, sí, sí. Ok. Entonces puedo escoger cualquiera de los otros de los enlaces y me va a decir a quién le pertenece, qué distancia existe, etcétera, etcétera. Entonces, ¿seguiré teniendo una LAN si uno todo el mundo con fibra óptica? No, porque como su compañero decía, depende de la información, si es privada o si es pública. Si todo está abierto para todos, esta sería una gran LAN, una LAN mundial, una red local, porque la fibra me permitiría llegar a todo el mundo, pero no ocurre así. Cada institución es un mundo privado y la conectividad simplemente me está dando el hecho de que puedo alcanzar espacios distantes, pero con su dominio privado son LANs que se están conectando y se convierten en una WAN. ¿Está clara la idea? ¿Está clara la idea de la diferencia? Entonces, lo que tengo en la práctica es un Internet Working. No hablo de Internet en el concepto que acuñamos como lo que tenemos como infraestructura general, sino un trabajo entre redes. ¿Y qué se va a dar? Principalmente por una extensión de la WAN. El Internet Working es una extensión de la WAN. Entonces, en la práctica tenemos dos cosas, una LAN y una WAN. Una LAN, desde dos máquinas o dos dispositivos conectados, hasta muchos dispositivos conectados sin cambiar el medio, la señal. Podemos manejar la fibra óptica, seguimos manejando señal digital. Entonces, aún podríamos abarcar desde la PAN hasta la MAN, y todo eso podría llamarse LAN. Si manejamos ese concepto, San Simón es un ejemplo. Y dividimos la LAN de la WAN. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería el elemento clave para entender? Hasta aquí llega la LAN y de aquí viene a ser WAN. El tipo de datos que se comparte. Ok. Tal vez sería mejor decir la señal. Si la señal sigue siendo digital, seguimos manejando una LAN. Pero si necesita cambiar a analógica y viajar a otro lugar y convertirse otra vez en digital, ya hemos pasado a una WAN. San Simón maneja una señal digital con su propio dominio. Cuando va a llegar a la UNSA, va a tener que utilizar algún tipo de servicio, Entel, y seguramente va a llevar con líneas de modem, satelitales o lo que sea, va a convertir en otro tipo de señal. Va a ser una transformación. Y en el otro extremo, igual se va a hacer la transformación para volverla digital. Entonces ya hemos cambiado el tipo de señal. Hemos cambiado de escenario, de LAN a WAN. ¿Está claro eso? Ahí tengo una consultita, perdón, Inge. Adelante. Estamos diciendo que es el cambio de señal, pero la mayoría de las empresas, digamos que están en el mundo, incluso hasta las redes que nos mostró, las grandes redes, que son las interoceánicas, pero si no me equivoco, ¿utilizan señal digital o utilizan señal analógica? Si van a utilizar la fibra óptica, utilizan señal digital, pero puede que no les llegue digital a ellos. O sea, si todo el mundo estaría conectado con fibra óptica, todo sería señal digital y podríamos considerarla una gran LAN. Entonces, ¿la diferencia cuál sería? El tipo de dato que maneja, si es privado o si es público. Si todo es público, es una gran LAN. Esto sería una gran LAN, pero no funciona así. No importa la conectividad, les había dicho, cada uno maneja su propio dominio.
su propia información, es privado. Entonces, en ese sentido, todo lo que alcance el medio digital, pero en un dominio, es una LAN. Y todo lo que alcance la señal digital, independientemente si cambia analógica o no, pero pasa a otro dominio, consideraríamos ya como una WAN. Entonces, lo que quiero que se entienda es que el concepto definido en esta tablita, este esquema ya se ha roto. No hay esta diferencia estricta. Eso es lo que quiero que se entienda. ¿Está claro eso? Sí, 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 es que Ah, esa era mi duda por el hecho de que los datos, la mayoría, bueno, últimamente en estos tiempos creo que la mayoría ya es digital, ¿no? ajá, está bien. O sea, por eso les decía, si San Simón y la UNSA compartirían todo su sistema de registro, de notas, todo, serían una gran universidad, una universidad más nacional, entonces nuestro esquema de WAN se rompería y tendríamos una gran LAN si tuviésemos conectividad directa, todo digital, por ejemplo. Ese es el ejemplo. Pero como son dos universidades diferentes, aunque tuviésemos conectividad de fibra óptica directa, seguiríamos manejando el concepto de WAN. Entonces, la tecnología nos está rompiendo esquemas, pero con limitaciones, en función de la información que manejamos. ¿Eso está claro? Mm, ahí me surge otra duda, perdón, ingeniero. Adelante, adelante. Bueno, diciendo eso, y aparte que digamos que las señales sean digitales, lo que separaría entonces una LAN de una WAN sería en realidad el tipo de dominio que utilizan, porque serían dominios tal vez privados o dependiendo, ¿no? No van a estar dentro del mismo dominio que una LAN. Exactamente. El dominio sería el segundo elemento. Ah, O sea, el segundo elemento. la tecnología nos estaría conectando y el dominio vendría a ser el elemento que lo diferencia. Ya no cambiaría el tipo de señal. La tecnología nos permitiría manejar todo digital, aún en el mundo, vamos a suponer. Pero el dominio vendría a ser el elemento que nos separa LAN de WAN. Pues físicamente ya no es solo físico, ahora esa diferenciación también es lógico. Ok, perfecto, muchas Entonces, gracias. tendríamos una división a esta altura, ¿no? Todo esto podría convertirse en una LAN y aquí tendríamos la separación con WAN en función de la tecnología y los dominios. Y no sería tan estricto. A nivel inalámbrico sí es estricto. Wireless PAN es un Bluetooth y Bluetooth no alcanza grandes distancias. A nivel de Wireless LAN es un Wi-Fi y Wi-Fi alcanza, en teoría, 300 metros. En la práctica, 100, 150. Una MAN con WiMAX, por ejemplo, alcanza una cantidad X de kilómetros, dependiendo de los repetidores de las empresas. Y a nivel de Wireless WAN tendríamos 3G, 4G, 5G, porque a nivel de datos no existe una comunicación wireless. Estaríamos utilizando directamente telefonía móvil para un Wireless WAN. Entonces ahí sí tenemos una estructuración un poco más exacta, más rígida. Pero a nivel alámbrico se rompen un poco los esquemas. ¿Eso está claro? ¿Sí o no? Sí, Inge, muchas gracias. Ok. Entonces, eso es hardware. Lo que nos toca revisar ahora es la segunda parte de esa división que hemos hecho en redes. Software. ¿Qué hace el software para que las redes funcionen? Primero, el software ha sido diseñado originalmente en un esquema llamado arquitectura de capas o modelo de capas. ¿Cuál es la idea? De que cuando se utilice esta estructuración por capas, cada funcionalidad específica de una de estas capas pueda ser alterada en el tiempo, modificada, actualizada, incrementada o eliminada, sin afectación de las otras capas. Entonces, es un diseño modular que permita de alguna manera generar una robustez y generar una flexibilidad en el tiempo. Por ejemplo, aquí vemos un esquema donde tenemos una capa N,
una capa N-1, no significa que esté embebida, la gráfica nos muestra que está embebida, pero solamente estamos viendo que se relaciona con una capa N-1 y a su vez la capa N se relaciona con una capa N-1. A través de ciertas funciones que realiza la capa N con un protocolo que lo caracteriza, va a ofrecer servicios a la capa N-1 o a la capa N+1. Por lo tanto, cualquier información va a fluir de la capa N+1 hacia la N y luego a la N-1 y puede retornar de la N-1 a la N y a la N+1 a través de las funciones, sus propios protocolos y los servicios que brinden entre capas. ¿Está bien? Aquí tenemos un ejemplo que nos muestra 6 capas en la práctica. El medio físico representaría la capa más baja, la capa base, porque el medio físico es quien realmente o físicamente se conecta. Ya sea por un cable o forma inalámbrica, es el elemento que se conecta. Y por encima tenemos capas lógicas, que se conectan o se comunican entre sí lógicamente, no físicamente. Entonces, la capa 1 va a tener sus propias funciones brindadas por el protocolo de capa 1 y que a través de una interfaz entre la capa 1 y la capa 2 va a poder intercambiar información con la capa 2 que tiene sus propias funciones y su propio protocolo, que a través de estas funciones y protocolo se va a comunicar con la capa 3 con su propia interfaz. Entre la 2 y la 3 va a haber un intercambio de información. Entonces, aquí arriba se va a generar la información y va a ir bajando en las capas, transformándose o añadiéndole cosas, va a viajar por el medio físico y va a volver a subir en el otro extremo, en la otra máquina, hasta llegar a tener los datos originalmente originados en este extremo a este otro extremo. Y en el interín va a sufrir cambios, tanto de incrementar cosas en este lado y decrementarlas en este lado, de tal forma que tengamos el dato original. Hay una línea punteada entre cada una de las capas porque cada una de ellas, en los dos extremos, realiza la misma función. Esta puede aumentarle cosas, entonces esta le va a quitar lo que esta le ha aumentado. No funcionaría este esquema si en el host 1 tenemos una estructura de capas y en el host 2 tenemos otra estructura de capas diferente. Eso se entiende en el sentido de que, por ejemplo, antes no se podía conectar una máquina de una red Apple Talk con una red Microsoft. O no se podía conectar una red de Node Network con una red IBM. Entonces teníamos diferencias, justamente porque en cada lado había una estructura diferente que no se entendía. ¿Está bien? Actualmente podemos unir un sistema operativo de una mainframe de IBM, por ejemplo, una AS400, con un equipo cliente Windows 10. Totalmente diferentes en hardware y software, pero podemos hacerlo. Gracias a que se ha logrado estandarizar, pero no de acuerdo a lo que debería hacerse, sino de facto, por el uso, el protocolo que manejamos, TCP/IP, donde no importa en qué lado y en qué tipo de máquina y en qué tipo de software esté, manejamos la misma cantidad de capas y la misma funcionalidad que en el otro extremo. ¿Cómo logramos que esto funcione? El mensaje se origina en un extremo, el dato, y a este mensaje el protocolo de la determinada capa le va a aumentar algún tipo de funcionalidad que le permita generar cierto tipo de servicio. Va a pasar a la otra capa y la otra capa le va a aumentar su propia funcionalidad. También podría dividir el dato en dos fracciones de dato. Pasa a la capa siguiente y esta capa le va a aumentar su propia funcionalidad, que en este caso no solamente es una cabecera, también es una cola. Tenemos el head loss, tail loss, en cada uno de los fragmentos que se han originado en la capa anterior. Estos fragmentos, con todas las cabeceras y colas añadidas, van a viajar al otro extremo. Y en el otro extremo, lo que va a hacer la capa 2 es entender lo que le ha introducido y quitarlo para subir a la capa superior. La capa 3 va a entender lo que tiene
va a ensamblar los dos mensajes y lo va a subir a la capa superior, quitándole sus propias cabeceras. Y la capa 4 va a entender lo que le está llegando y le va a quitar la cabecera luego de realizar la operación y va a subir a la capa 5, donde el mensaje va a aparecer exactamente como se ha originado. Esa es la idea de la arquitectura de capas. Entonces, en el camino podríamos ver, por ejemplo, en un avance tecnológico, que la capa 4 ya no la necesitamos. Entonces podríamos crear una interfaz entre la capa 5 y la capa 3 y automáticamente el trabajo va a seguirse realizando. O podríamos aumentar una capa 4.5 porque hemos inventado una nueva funcionalidad que va a hacer que haga más veloz o más segura nuestra comunicación. Entonces le aumentamos una 4.5 aquí y al otro extremo lo mismo. Y cuando se realiza la tarea, todas las demás van a seguir haciendo lo que saben hacer, sin afectarse. Entonces eso es una estructura sólida que permite trabajar de esta manera. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, Inge, buenos días. Tengo una Hola. duda. ¿En qué tipo de situaciones podría ocurrir de que el mensaje se divida en dos? O sea, dijo que eso podía pasar, o sea, pero también que no podría no pasar, ¿verdad? Ujú. Eso tiene que ver, por ejemplo, con algo que se llama fragmentación y es típico de la capa de red, capa 3. Entonces, cuando llevemos el tema de 3, vamos a llevar eso. Y vamos a ver, o sea, ¿por qué se puede dividir y por qué no? Principalmente por la capacidad de los canales por los cuales tiene que pasar. Si tenemos un dato de 100 unidades, no nos importa qué ahora, y la capacidad del medio es 30, vamos a tener que dividirlo en 4 fragmentos, necesariamente para que pase. Y en el otro extremo, el equipo final tiene que tener la funcionalidad o característica de reensamblar esos pedazos y volverlos uno otra vez. Entonces, existen los dispositivos y las capas donde esto se puede realizar, principalmente por la capacidad de los medios. ¿Está bien? Sí, está bien, muchas gracias. Otra pregunta. Una pregunta, ingeniero. ¿El incrementar capas le haría tomar más tiempo al proceso de información? Sí, porque estaríamos añadiendo las funcionalidades, pero no implicaría necesariamente tiempo, sino que podríamos considerar de que, por ejemplo, ese elemento que estamos añadiendo podría darle más seguridad a nuestros datos. No podrían ser vulnerados. O podría agilizar, porque le podría incrementar rutas que podrían tener menos tráfico, por ejemplo. Entonces, en vez de añadirle tiempo de procesamiento, podría agilizar el tiempo de despacho. O sea, no necesariamente añadir capas implica mayor tiempo. Podría agilizar. Simplemente le estamos dando una funcionalidad adicional. Tenemos que verlo en ese sentido. O podríamos quitarle una capa. En ese sentido, estaríamos pensando de que esa funcionalidad que tenía esta capa ya no es necesaria. O otra capa la está asumiendo y estamos reduciendo capas. ¿Qué más? Una Inge, ¿qué pasa consultita. Ah, perdón, que siga, compañero. qué pasa con la información que se pierde o el dato que se pierde o no se transforma? Porque me imagino que se altera o algo, porque tiene que pasar por varias capas y en esa capa es como que algo no pasaría, de tantas capas que pasa, entonces la información en alguna parte se debe perder o no fragmentarse o no sé. Ok. La información, si se fijan, el mensaje M se mantiene, aunque se ha dividido aquí, se vuelve a resamblar y vuelve a ser M. Cada una de las capas va a tener mecanismos que permitan verificar que la información siga sin haberse alterado. Va a tener integridad, algún tipo de control de integridad, control de errores, de manera más simple. Ahí me venía la pregunta bueno, en el ejemplo muestra que el encabezado de H4 se pierde en la capa 3. No, no se Entonces, pierde. En realidad está embebida, está encapsulada. Fíjense que en la capa 3 aparece H4 aquí y se aumenta H3. En la capa 2, no, me refiero en el segundo, o sea, en el H3M2.
H3M2, aquí. Ah, ya, Sí. hay un error. Aquí hay un error. Hay un Eso. error. Pregunta. Sí, sí, o sea, gracias. Hay un error. Porque cuando se divide el fragmento, se tiene que dividir con toda la información. Hay un error aquí y aquí le faltaría. Está bien, gracias por darte cuenta. Es un error. Las cabeceras no se pierden en los Ya. fragmentos. Los fragmentos deben contener todas las cabeceras adicionales. Absolutamente todo. Cuando veamos fragmentación se van a dar cuenta de eso. Vamos a hacer un ejemplo para que se entienda mejor esta estructura. A ver, no. Vamos a hacerlo en pizarra, simple. Aquí. Toda mi pantalla está compartida, me imagino que van a poder verlo. ¿Se puede ver? ¿Se ve? Sí, sí. Ok. Sí, ahora sí. Necesito... Está bien, está bien. Ok. Entonces, en este lado voy a suponer que tengo una empresa. Para mí es más fácil dar el ejemplo de Incruz, por ejemplo, o Toyosa, no importa. Vamos a suponer que aquí tenemos el lado de Incruz. Entonces vamos a suponer también que tenemos 3 capas con 3 funcionalidades diferentes. Vamos a suponer que Incruz trae vehículos de Japón. Entonces, en el lado de Japón tenemos la misma estructura de capas, porque si no, no se correspondería. Bien, necesito texto. ¿Dónde está mi herramienta para...? Ah, aquí abajo, por razón no lo veía. Ya. Entonces aquí le vamos a llamar bien. Frente, aquí está la secretaria. En el otro lado tenemos el otro gerente. También la secretaria. Y aquí tenemos, vamos a ir un poco atrás en el tiempo, fax. Tenemos un fax. Estamos bien, ¿verdad? Hay un gerente, una secretaria y un fax. Lo que nos falta es unir estos elementos. Entonces, esta es la idea. Aquí tenemos Incruz, que importa vehículos, y a este lado tenemos la marca Suzuki, creo que es así. ¿Sí? Creo que es así. Bueno, ¿estamos bien? Es la fábrica. Y esta es la empresa que vende los vehículos. Entonces, el gerente de Incruz recibe la visita de un cliente que le dice que ha escuchado, ha visto, no sé, por noticias que se ha fabricado un vehículo modelo 2023 que tiene ciertas características y que él quiere el vehículo. Entonces, lo que quiere que Incruz es que le dé una cotización. El gerente le escribe a su secretaria, le manda en español, teclado en inglés, le manda en español un memorándum, una nota, diciéndole a la secretaria, por favor, envíe esto a Japón. La secretaria lo traduce al inglés y utiliza el fax para mandarlo. El fax llega al otro extremo, el fax se recibe también en inglés. La secretaria traduce del inglés a qué idioma? Japonés. Japonés, ¿ok? El gerente no sabe inglés. Y el gerente revisa sus inventarios o sus nuevos diseños y dice, así, este equipo o este auto va a salir al año y ya tenemos un costo, no sé, cuesta 1 millón. El gerente le manda en japonés a la secretaria, entonces no estoy dibujando las flechitas, por si acaso, ¿no? Que debería tener. Primero ha bajado, todo ha bajado, ¿verdad? Ha ido en este sentido. En este sentido. El gerente ahora le
escribe o le manda una nota a la secretaria en japonés y le dice, va a costar $1.000.000 y tiene estas características. La secretaria traduce al inglés y lo manda a través del fax. El fax es recibido en inglés, la secretaria lo traduce al español y le entrega al gerente. El gerente ahora puede llamar a su cliente, le dice, el equipo o el vehículo va a costar $2.000.000, $2.000.000, con su ganancia incluida. Y el cliente le dirá si lo quiere o no. Fíjense cómo hemos utilizado en un esquema trivial la arquitectura de capas. Vamos a suponer que Incruz tiene una gran demanda de vehículos Suzuki. Entonces, Incruz no puede, o la secretaria se queja de que no tiene demasiado, o tiene mucho trabajo y necesita ayuda. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se puede añadir un elemento adicional, porque igual va a ocurrir en Suzuki. Va a tener mucha carga de trabajo. Aquí puede ser el mensajero. Vamos a poner ese nombre, no importa. Que se va a replicar en ese otro lado. Entonces la secretaria le va a pasar en inglés al mensajero y el mensajero tendrá que enviar el fax. Su función ahora va a ser enviar el fax. No sé por qué no quiero escribir. Ya, enviar el fax. Es la herramienta, lamentablemente. Tiene sus particularidades. Sí, no quiero escribir. Aquí va a enviar. Entonces hemos añadido una funcionalidad adicional que hemos reducido de la secretaria. La secretaria va a seguir haciendo su función de traducir y mandar. El mensajero va a enviar. ¿Qué sucede si se cambia la tecnología? Entonces ahora no tenemos fax. ¿Qué podemos tener en vez de fax? Correo electrónico. Ok, tenemos Gmail. Entonces se ha modernizado y ahora el mensajero es quien manda emails. Hemos cambiado la tecnología de la capa, pero sigue ejecutando la misma funcionalidad. Vamos a suponer que por pandemia los vehículos dejan de venderse. Entonces, ¿qué se hace primero? Se va a reducir. No sé si no voy a poder. A ver. Quiero ver que no afecte cuando borre. Sí, está bien. Vamos a reducir el mensajero. Hemos eliminado el mensajero. Vamos a ser más estrictos. Ya no hay mensajero, ya no hay secretario. Estamos en crisis. Entonces, ¿qué va a ocurrir con nuestro gerente? El gerente recibe una cotización. ¿Qué necesita? Necesita ahora mandar un correo electrónico, para lo cual necesita aprender inglés. El correo electrónico se despacha y le llega al gerente de Suzuki. ¿Qué necesita? Aprender inglés. El gerente de Suzuki va a responder el correo electrónico en inglés, se va a mandar y este va a llegar en inglés. Se han reducido algunas cosas que antes se hacían y se han reemplazado. Se han reducido capas, pero podemos seguir manejando el esquema general. Esa es más o menos la idea de la estructuración de capas. Añadirle cosas o reducirle cosas de tal forma que podamos seguir trabajando, que el sistema general siga funcionando. Cambia tecnología, eliminamos cosas, aumentamos cosas. Esa es la idea. ¿Está claro ahora? ¿Está mejor? ¿Está claro? Sí, Inge. Ok. Ok. Vamos a ver un video que nos muestra
el elemento que se llama encapsulación. No sé si vamos a necesitar seguir haciendo esto, vamos a quitarlo. Aquí arriba, fíjense que tenemos, a la izquierda, perdón, un servidor. Este servidor tiene que mandar ciertos datos, los datos están marcados en azul, hacia un cliente. Entonces va a haber un proceso de encapsulación. A los datos le vamos a aumentar una cabecera de una capa. Va a pasar por otra capa, se le va a aumentar otra cabecera. Y luego la cabecera más baja, que va a tener su cabecera y su cola. Es por eso que la flecha que dice trama de Ethernet tiene ese dominio, una cola y una cabecera. El IP tiene solamente el dominio de su cabecera y el TCP solamente tiene el dominio de su cabecera y los datos llegan hasta ahí. Si vemos el video, esta es la página, el dato. El dato se encapsula con una cabecera TCP, se encapsula con una cabecera IP y todo esto se encapsula en una trama llamada Ethernet. Toda esta trama Ethernet viaja a través del medio físico, en bits. Llega al otro extremo y estos bits se desencapsulan primero en la trama Ethernet, luego se desencapsulan en la cabecera IP, se desencapsula la de transporte y el dato ahora puede ser visualizado tal como se ha originado. Esa es la idea. ¿Cuántas capas hay de por medio? ¿Cuántas más? ¿Cuántas menos? Vamos a ver los diferentes esquemas. Pero esta es la forma. A esto le llamamos encapsulación. Es como colocar una nota en un sobre pequeño, ese sobre pequeño colocarlo en un sobre más grande, Manila, y ese sobre Manila mandarlo. Estamos encapsulando. Les va a llegar el sobre Manila, van a sacar el sobre Manila y van a ver el sobre pequeño y lo van a reenviar. Y los destinatarios van a agarrar el sobre pequeño, van a sacar y van a tener el dato, la carta. Esa es la idea. ¿Dudas? ¿Dudas? Entonces, toda esta explicación del texto se refiere a eso. Tengo una duda, perdón. Adelante. En caso de que sea el encapsulado a través de, por ejemplo, por decirle, de datos en cuanto a tecnología inalámbrica, porque Internet se refiere a lo que es el cableado, ¿no? Uh-huh. O se refiere también, engloba todo lo que es concretamente tecnología. En realidad englobamos, porque Ethernet ha evolucionado a lo que llamamos ahora el cableado y la parte de también inalámbrico. Entonces, estos otros elementos se conservan. Lo que cambia un poco es la parte de Ethernet. Se aumentan otros campos más que son los de inalámbrico, por ejemplo, Wi-Fi. IP, TCP se conserva. ¿Y por qué se maneja esto? Porque IP-TCP es parte de un protocolo llamado TCP/IP, al cual no le interesa la parte física. Entonces, TCP/IP solamente llega hasta este elemento. Y para que funcione TCP/IP en el mundo, alguien tiene que haberlo conectado y dejarlo funcional, físicamente hablando, para que lógicamente TCP/IP funcione. Entonces, aquí va a haber un cambio, esto es físico, pero va a incrementarse más campos para la parte inalámbrica, porque son el destino, el origen, el destino. Y como esos origen y destino van saltando, entonces van a ir cambiando elementos. Se pueden manejar hasta 4 elementos. Cuando lleguemos al tema 2, vamos a explicar esa diferencia. ¿Está bien? Porque esto va a ser nuestro tema 2 y 3. Nuestro tema 4, nuestro tema 5, y nuestro tema 6 y 7 va a ser la parte de aplicación con los datos. Entonces, cuando entremos a la capa 5, al tema 5, vamos a estar hablando recién de esta capa. Los 4 anteriores van a hablar de todo este lado. La capa física, la de enlace, la de acceso al medio. Nuestro primer parcial va a ser en este espectro. Segundo parcial, en este espectro. ¿Está claro? Sí, muchas gracias. Ok.
Entonces, con el ejemplo que les he dado de un Cruze y Suzuki, me imagino que ya se entiende mejor la estructuración de capas y cómo es sólido. Pero es sólido en el sentido de que hasta dónde queremos llegar. Veamos los modelos de referencia. ¿Y por qué hablamos de modelos de referencia? En realidad hay un solo modelo de referencia, se llama OSI. Este es el estándar aceptado, establecido, normado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente no funciona. Y el que funciona es aquel que no es un estándar y no ha sido normado, pero ha funcionado, ha probado ser práctico y se ha establecido. Y es lo que tenemos como Internet ahora. Mientras que la teoría nos da un lindo esquema, pero no en la práctica funcional. Veamos cómo se ha originado esto, los antecedentes. La primera estructuración de capas, o la primera arquitectura de red, se ha dado por IBM. IBM siempre ha sido una de las empresas que ha marcado senda por donde se tenía que trabajar tecnológicamente hablando. No solamente con la aparición de la primera PC, sino mucho más antes. Las máquinas de IBM, las mainframes, ya se empezaban a conectar en redes. Hemos hablado de las servers que se unían mediante Unix, ¿verdad? Entonces estamos yendo un poco más atrás en el tiempo. Esta red SMA de IBM maneja un modelo de 7 capas. Este es el esquema de IBM, SMA. Y estos son los nombres que le he dado a las 7 capas. Cada una de las capas cumple una función específica, ya hemos explicado al respecto. Resulta que IBM ha tenido mucho éxito en este esquema. E IBM, de manera totalmente desprendida, propone de que este esquema sea estandarizado para que todo el mundo pueda tener la misma estructuración de capas y se puedan entender. Entonces la ISO, ¿saben quién es la ISO? La Organización de Estándares Internacionales. Esa es la ISO. La ISO agarra la idea y crea un comité para trabajar en un estándar llamado OSI. ¿Qué es el OSI? Interconexión de sistemas abiertos, un acrónimo en inglés que representa Open Systems Interconnection. Empieza a trabajar en la OSI y, paradójicamente, empieza a considerar la idea de IBM como estaba. Lo máximo que le cambia son los nombres. Entonces no hace un gran trabajo, si quiere. Considera de que lo que había hecho IBM era bueno y empieza a estandarizarlo. Lo malo es que se toma demasiado tiempo, mucho tiempo. Mientras esto ocurría, ISO estaba trabajando en OSI, las otras empresas, por su parte, estaban también intentando conectarse bajo su propio esquema. Es así que DEC, Digital Equipment Corporation, crea una red llamada DMA. Y esta DECnet, que le llaman, tiene también 7 capas. Obviamente por la idea de IBM, aunque tiene protocolos totalmente diferentes y que se entienden solamente entre sus máquinas. Fíjense en la parte inferior, la capa física que su compañero había preguntado, este está uniendo Ethernet, topología, fibra óptica, HDLC, etc. Distintos esquemas, pero para sus propios tipos de equipos. Los equipos eran VAX de la Digital. Otra red, que si recuerdan es la creadora de la tarjeta de red, Xerox, y la creadora de la primera PC, crea otra red llamada XNS, que ha sido usada. En realidad, Tricom es la empresa que ha creado Robert Metcalfe. Bob Metcalfe ha creado la primera red Ethernet, como la conocemos. Ya que ha tenido éxito en Xerox, con esa su invención, ha creado la empresa Tricom. La empresa Tricom ha sido la primera empresa en desarrollar tarjetas de red y que han sido funcionales en todo lado, no solamente con redes XNS.
sino con redes llamadas Ethernet, como Novel Network, les había explicado sobre esta empresa. ¿Está bien? Entonces, la XNS de Xerox maneja este esquema de capas. Fíjense que la influencia de IBM es muy grande. Los nombres que le pone son de la OSI, pero la influencia de IBM es muy grande. Sin embargo, empieza a romper esquemas. Si ustedes recuerdan, la estructuración por capas nos permite que cada una de las capas ejecute una tarea y pueda brindar servicios a la capa N+1 o servirse de la capa N-1. Esa es la idea. Fíjense lo que sucede en este protocolo llamado NRP. Está rompiendo el esquema, porque está utilizando 3 capas para hacer su tarea, prácticamente 4. Y aquí tenemos las otras. Y este está saltándose capas para brindar un servicio. Entonces, este esquema ya empieza a romper la estructuración de capas y la idea que tenemos de la modularidad. Está creándose un caos. Novel Network, les había explicado que esta ha sido la primera empresa que ha utilizado las tarjetas de red y ha creado una red basada en DOS, y que luego Microsoft ha tomado en cuenta esa idea y ha puesto su primera versión de Windows para red. Novel Network también tiene, si ustedes recuerdan, este protocolo se llama IPX. Novel Network también, comparado con el OSI, maneja una ligera división. Estos protocolos, por ejemplo, se están saltando capas. Este protocolo es parte intermedia de otro y que lamentablemente rompe esquemas. Aquí abajo tenemos Ethernet, token ring, fibra óptica, ARNet, punto a punto, etc. Apple Talk de Macintosh también tiene su propia estructura. Aquí tenemos Microsoft con su primer protocolo llamado NetBEUI y también rompe estructuras. Mejor, peor, no importa. Tenemos un sinnúmero de hardwares con su propio software funcionando en red, islas. Y OSI, su principal función era estandarizar para que no sean islas. Lamentablemente tarda demasiado. El Ministerio de Defensa en Estados Unidos se desespera. Les he explicado sobre el advenimiento de Internet, ¿verdad? Y ellos crean el proyecto DARPA y una red llamada ARPANET, que en la práctica dan como resultado un protocolo llamado TCP/IP. ¿Qué hace TCP/IP? Entonces, aquí tenemos primero modelo de referencia OSI. La capa física, qué es lo que hace, la capa de enlace, qué es lo que hace. El día de mañana vamos a entrar un poquito más en estos detalles, por el tiempo voy a correr en esta parte. La capa de transporte, la capa de sesión, presentación, aplicación, etc. Aquí tenemos TCP/IP y el origen de TCP/IP por el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Voy a ver un esquema, necesito un gráfico. Aquí está. TCP/IP tiene 4 capas. Así que no se ha basado en OSI. Se ha basado en su funcionalidad. En la práctica hubiese tenido 2 capas. Si ustedes ven la historia, les he mostrado un documento que dice Historia del Internet, dice que en cierto momento ha dividido el protocolo TCP y el protocolo IP. Así que ha dividido 2 capas. Pero al hacer la división, no ha hecho una modularidad adecuada. Muchas cosas de este nivel que a TCP/IP no le interesa, las realiza la capa de transporte. Entonces, hay un salto entre transporte y esta capa de aquí abajo. Una interrelación, funcionalidad, y otra entre estas dos. Entonces, está rompiendo el esquema. TCP/IP, teóricamente hablando, no es el mejor diseño. Este es el mejor diseño. OSI, una vez que TCP/IP empieza a ganar popularidad, es impulsada para salir a la práctica, principalmente en Europa. Y en Europa empieza a imponerse protocolos de OSI, empiezan a funcionar las redes. Pero como ellos no habían considerado conectar cualquier tipo de hardware o cualquier tipo de software que funcione en red, no tiene éxito. Aunque Europa ha impulsado, no tiene éxito. Y desde Estados Unidos, este otro esquema empieza a tener éxito principalmente por lo último que les he dicho. Esta capa que no le importa a TCP/IP, que se llama host array.
Tú conectas físicamente y lógicamente me entregas interconectado y yo voy a brindar la comunicación en red a partir de aquí. Entonces, aquí, una Apple con un Windows, con un Node, con un XMS, con un SMA, se conectan a través de tarjetas de red y algún tipo de cable reconocidos. Y TCP/IP hace que todas estas puedan verse en una gran red. Esa es la razón por la cual TCP/IP le ha ganado a OSI. OSI seguía manejando un esquema teórico interesante, llevado a la práctica interesante, pero con islas. Elementos del mismo tipo se podían conectar, físicamente hablando. Aquí, elementos de cualquier tipo se pueden conectar. Y es lo que tenemos en Internet. Yo estoy en una Mac, ustedes están viendo desde sus celulares, están viendo desde un Windows, están viendo desde cualquier cosa. Y cuando empezamos a navegar, entramos a servidores que son Unix, que son Linux, que son mainframes, que son servers, que son PCs. Estamos navegando en un mundo de distinto hardware y distinto software, gracias a esta capa que no le ha interesado a TCP/IP y que le ha permitido trabajar la parte lógica sin preocuparse de la parte física. Que alguien se haga cargo de la parte física. Nuestra materia se va a dividir en esos dos aspectos. Vamos a trabajar esta capa física desde el lado de OSI. Vamos a empezar con la capa física, es nuestro siguiente tema, la capa de enlace de datos, control de acceso al medio, recién vamos a pasar a red, luego a transporte y nos vamos a saltar a aplicación. Pues vamos a hacer una mezcla de estos dos esquemas. Vamos a trabajar en un modelo de 5 capas. ¿Alguna duda? Tengo una consultita, Inge. Lo que es el modelo OSI, bueno, yo estaba viendo algunas cosas sobre el modelo OSI y el modelo TCP. Según dicen, bueno, no sé qué tanto sea cierto, pero bueno, dice que el OSI es la parte teórica más que todo de la capa del TCP/IP. Entonces, he visto que en algunos esquemas la parte de host a red enlaza lo que es la parte física y la parte de red, si no me equivoco. Y los dos de presentación y sesión las une en una, o sea, creo que 3 de aplicación juntamente. Sí, o sea, normalmente en la bibliografía siempre se muestra estos dos esquemas. OSI, porque es la teoría buena, y TCP/IP, porque es la práctica que funciona. Ambos no se corresponden. O sea, son totalmente diferentes. El detalle es que siempre, para enseñar redes, tenemos que basarnos en el estándar OSI. Y lo vamos relacionando con TCP/IP. TCP/IP es el que funciona. Pero si solamente aprenderíamos TCP/IP, tendríamos que entender solamente la ciencia que está por detrás de estos protocolos. Sin embargo, la capa física es importante, a TCP/IP no le importa. La capa de enlace de datos es importante, a TCP/IP no le importa. Es por eso que vamos a manejar un esquema híbrido para entender la materia. Pero no se corresponde. No es la teoría de la práctica. Es una teoría de un estándar y la otra es la práctica que funciona. Entonces, cuando veamos red, por ejemplo, vamos a ver la teoría de red y luego vamos a ver cómo ha aplicado esa teoría TCP/IP en el protocolo IP. Vamos a ver la teoría de transporte y luego vamos a ver cómo ha aplicado TCP/IP en el protocolo TCP, el transporte, por ejemplo. Y lo mismo aquí, un protocolo de aplicación de correo electrónico, de web, de transferencia de archivos, etcétera, etcétera, a nivel de TCP/IP. Toda nuestra práctica va a estar circunscrita a TCP/IP, obviamente, pero nuestro fundamento teórico va a tener bases de OSI. Esa es la idea. ¿Está claro? Ya. Sí. Muchas gracias, Inge. Ok. ¿Qué más? Bueno, por el tiempo creo que no vamos a alcanzar a hacer más. Entonces, mañana vamos a repasar un poco esto y vamos a adentrarnos un poco más en la última parte que corrí por el tiempo.